Bueno, la verdad que estoy muy contento. Anoche se lo decía a Angie, estoy muy contento de estar. Y, eh, y también un poco movilizado por que es un encuentro muy importante, es un tema complejo, un tema profundo, y en el cual a medida que lo fuimos armando, yo lo fui armando y Karina supervisando y ayudándome, fui aprendiendo mucho. Y la verdad que nos encontramos con bastantes particularidades y sorpresas que lo vamos a ir viendo ahora, ¿sí? Lo que voy a explicar ahora es el recorrido que hicimos hasta llegar al punto de incumbencias, ¿sí? Lo dividimos en 5 secciones la presentación. Una presentación, voy a explicar los aspectos metodológicos, cómo se trabajó y cómo se relevó el material, que lo traje. Yo soy de la vieja época donde me gusta el papel, así que me vine desde Buenos Aires con el papel. Sí. En una segunda sección, como vamos a ir a buscar las incumbencias, miramos la generalidad. Y para mirar la generalidad del mapa, realizamos una cronología, una línea histórica de creación de leyes de ejercicio de la enfermería, y en base a eso construimos un mapa nacional del estado actual. Quiero aclarar que trabajamos con fuente documental. Lo que está publicado, por eso va a ser interesante a medida que vayamos viendo cada una de ellas y de acuerdo a la dinámica del trabajo, viendo si hay omisiones, si hay errores, si hay agregados, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo de a poco. Una vez que vimos la metodología y la parte general, vamos a entrar en nuestro patrón de comparación. Al trabajar con incumbencias, vamos a analizar el patrón de comparación que es nuestra Ley Nacional de Ejercicio 24.004 y su decreto reglamentario. ¿Qué vamos a mirar ahí? Vamos a mirar cómo está estructurada la Ley Nacional, cómo se compone su estructura y los niveles de adhesión. Ustedes preguntarán por qué los niveles de adhesión están tan vinculados a las incumbencias. Lo voy a explicar luego, ¿sí? Más en detalle. Y por último, una vez definidos los niveles de adhesión a la ley nacional de cada ley jurisdiccional, vamos a entrar ya sí en incumbencias, donde vamos a ver las actividades profesionales reconocidas. En una primera instancia, lo que se había planteado era hacer comparación entre la ley nacional y la ley provincial. Pero ¿qué encontramos en el análisis? Un dato significativo. Los términos que se utiliza para definir el quehacer de enfermería no son iguales. Cuando empezamos a ver cada ley, cada jurisdicción, encontramos que le dieron diferentes términos, significados distintos al quehacer de enfermería. Y los vamos a ver ahora, ¿sí? Arrancamos. Aspectos metodológicos. ¿Qué fuente tomamos? Se relevaron 52 documentos, de los cuales 28 corresponden a leyes de ejercicio jurisdiccional. Disculpen si digo jurisdiccional o provincial, pero voy a ir saltando seguramente en ese término. Y 24 leyes de carreras sanitarias. Una aclaración, no es el objetivo de hoy analizar las carreras sanitarias. Sí voy a dar 2 particularidades en la placa siguiente, porque todo el material de carrera sanitaria está en proceso de análisis. Ya la clasificamos, la separamos y estamos haciendo el mismo trabajo que hicimos con las leyes de ejercicio. Por lo tanto, solamente voy a nombrar lo que ya tenemos en base de datos para trabajar. Pero nuestro punto de análisis van a ser las 28 leyes de ejercicio actuales. ¿De dónde las obtuvimos? Del portal Legisalud. Legisalud es la plataforma del Ministerio de Salud, donde se encuentra publicado todo el sistema legal sanitario del país. Por eso quiero aclarar, lo que voy a presentar es lo que está en el portal oficial, el boletín oficial, ¿sí? Los digestos, las vinculaciones con las direcciones. Puede ser que haya omisiones, puede ser que haya lo que dije
anteriormente. Lo analizaremos, ¿sí?, a medida que vayamos transcurriendo el día. Entonces, desde los 28 documentos sobre marco legal, encontramos Ley Nacional 24.4 y su decreto reglamentario, 14 leyes jurisdiccionales con decreto reglamentario, o sea, con decreto propio, decreto jurisdiccional. 4 leyes de ejercicio sin decreto reglamentario. 3 leyes de ejercicio jurisdiccional que en su cuerpo, en su título 2, crean el Colegio de Enfermería. Es decir, la primera parte es ley de ejercicio y la segunda parte crea el Colegio de Enfermería. Después vamos a ver cuáles son. 5 leyes de creación de colegios de enfermería. Y la última, una particularidad, que es el caso de La Pampa. No sé si La Pampa está conectado, yo no lo puedo ver. La Pampa no tiene ley de ejercicio propia de enfermería, pero sí su actividad se encuentra dentro de la Ley de Actividades de la Salud. Y no tiene decreto reglamentario. ¿Sí? Este es, a grandes rasgos, lo que se encontró publicado oficialmente. Después vamos a retomar cada uno de estos puntos, ¿sí? Los voy a desarrollar. Sobre carreras, dije al principio que no es el objetivo de hoy, pero sí 2 particularidades. Las agrupé de acuerdo a la denominación de la carrera, ¿sí? No todas se definen de forma igual. Encontramos 14 carreras sanitarias provinciales, 3 carreras de enfermería, una de sistema de salud pública, una de carrera profesional. Todavía, como dije, estamos en proceso de análisis, pero en la plataforma Legisalud hay 187 documentos que corresponden a carreras sanitarias. Esos 187 documentos son derogaciones, ampliaciones, modificaciones de artículo. Es un volumen muy importante de información que estamos viendo de qué manera lo vamos a procesar. Pero simplemente a título informativo lo queríamos hoy presentar. Muy bien, ¿cómo trabajamos? ¿Desde qué enfoque? Trabajamos desde el enfoque de la perspectiva del derecho comparado. El derecho comparado es una metodología que utiliza el sistema jurídico para comparar diferentes sistemas jurídicos y determinar similitudes y diferencias, ¿sí? Llevándolo a nuestro trabajo, la comparación es nuestro patrón de comparación a nivel nacional, ley de ejercicio, con las leyes jurisdiccionales. Y ahora vamos a ver cómo lo hicimos, ¿sí? Tanto la ley como el decreto. ¿Por qué? Tanto la ley como el decreto. Porque hay decretos que no fueron sancionados inmediatamente a la sanción de la ley. Han pasado algunos hasta 8 años hasta que fueron reglamentadas algunas leyes, ¿sí? Muy bien. Hasta acá vimos de qué manera, cómo relevamos el trabajo, la información, de dónde la obtuvimos y cómo la fuimos trabajando. Ahora vamos a ver las generalidades. Para ver las generalidades construimos una línea de tiempo y la verdad que fue muy interesante ver 46 años desde la creación de la primera ley, Santa Cruz, 1978, hasta Córdoba, corríjame si me equivoco, en 2021. Pasaron 46 años. Vamos a ver ahora en una línea de tiempo, dividimos los 46 años en 6 décadas. Y vamos a ver en cada década cuántas leyes se sancionaron. Si ustedes observan, destacamos la ley 24.4. Nuevamente, lo voy a hacer reiterativo, es nuestro patrón de comparación. ¿Por qué? Porque hay leyes que fueron sancionadas pre-ley nacional y leyes post-ley nacional. En la década del 70 se sancionó una sola ley, que es la ley de Santa Cruz, ¿sí? No sé si está... No lo sé, después explicaremos las palabras. En la década del 80 se sancionaron 3 leyes, Catamarca, Chaco y Chubut.
La década donde hubo más cantidad de sanción de leyes fue justamente la década del 90 con 13 leyes, incluida la nacional. Y una particularidad, se creó el primer colegio de enfermería antes que la ley 24.4, que es Misiones. Misiones no tiene ley de ejercicio, sí en la primera parte, en 2 artículos, habla sobre el ejercicio, pero solamente menciona. Y la particularidad que tiene esta ley de las demás leyes de colegio es que tiene decreto reglamentario y define sus incumbencias. Es decir, que definió sus incumbencias antes que la 24.004. En la década del 2000 se crearon 7 leyes, incluidas 2 de colegio, ¿sí? Década 2010 al 19, 3 leyes, 2 de ejercicio y una ley de colegio más, Tierra del Fuego, y ya en el 21 la ley de Córdoba. 2 particularidades que me llamaron la atención y me parecieron interesantes. La ley 24.4, la nacional, cuando es creada, deroga el capítulo de enfermería que se encuentra en la 17.132, el ejercicio de la medicina. En el texto actualizado de la 17.132, que es del 67, dice derogado capítulo de enfermería. En cambio, Córdoba es al revés. Córdoba sanciona en el 21 y en su artículo 1 expresa que las incumbencias o el quehacer de enfermería sigue estando ligado a la ley 6.222. Es decir, no la deroga, sino que la suma. No deroga la ley anterior, ellos tenían una ley de actividades también profesionales, ella de la salud, no la deroga, la deja vigente, a pesar de tener ley. O sea, la incorporación de enfermería en esa ley, la 6.222, no es derogada por la nueva ley. Por eso le estaba preguntando a las colegas cómo era. No, al contrario, lo especifica. Sí. Será para discutir más luego. Sí, hay, ¿no? A ver, hay de todo, para avanzar, sí. hay de todo. Bien. Estas son las generaciones. Es un mundo. Como verán, tengo un guión y Karina, cuando empecé a trabajar, ella me mandó un audio, un mantra, con cuencos tibetanos que decía breve, conciso y claro. Y yo breve, conciso y claro, así. Entonces me hice un guión para no irme de... Pero ella, su trabajo es volverme a Muy bien, estas son las generalidades. Recién había dicho que vimos las generalidades para mirar el mapa actual. Ahora voy a presentar el mapa actual con la información completa del estado actual según lo publicado en Legisalud. Sí, tengo que decir algo en mi defensa. Yo decía, ¿cómo es esa ley que no entiendo? Y él empezaba diciendo, no, esa ley, pero lo que pasa es que para esa ley vos tenés que ir a esta, y entonces resulta que, pero el decreto reglamentario, y entonces encontré, y nunca me contestaba lo que le estaba preguntando, por eso que yo le dije, hacelo conciso, claro, porque es tanta la información. Yo quisiera que vos después le muestres el Word, porque es un trabajo impresionante. Esto es como el resumen, pero todo el trabajo que hay atrás de estos resultados es un mundo, es impresionante. Bien, generalidades. Voy a presentar el mapa. Seguimos teniendo como patrón de comparación, como verán ahí, 1991, la ley de ejercicio. Las leyes pre-ley, que lo dije hace un instante, se crearon. Una ley, Santa Cruz, sin decreto reglamentario. 3 leyes que están en un tono... También el color fue una discusión en esta presentación. Un colorcito celeste, 3 leyes con decreto reglamentario y Misiones, el primer colegio pre-ley con decreto reglamentario. Posterior a la ley nacional se crearon 11 leyes más, completando las 14 que tienen decreto reglamentario. Se crearon 3 leyes más, completando con Santa Cruz las 4 que no tienen decreto reglamentario. Se crearon las
tres leyes que tienen en su primer título la ley de ejercicio y en su segundo título la creación de colegio. Se crearon 4 leyes más de colegio, completando 5 con misiones, y la última, Pampa, que tiene una ley de actividad de salud donde tiene incluida la actividad de enfermería. De esta forma queda armado el mapa actual con la información completa sobre sanción, si tiene decreto o adhesión actual de la Argentina. Reitero nuevamente, según lo publicado en la plataforma Legisalud. ¿Sí? Muy bien. Vimos metodología, vimos generalidades, ahora vamos a analizar el patrón de comparación. La estructura de la ley 24.004, para luego entrar en los niveles de adhesión. En líneas generales, una ley, la estructura de una ley es título, sanción, parte expositiva, dispositiva y final. Hay varias formas, hay leyes que se dividen por libros, hay leyes que se dividen por capítulos, hay leyes que se dividen por títulos. En este caso, esta sería como el general. La ley 24.004 está dividida por capítulos y tiene un decreto reglamentario. ¿Dónde vamos a encontrar la enumeración y la definición de cada uno de sus articulados? En la parte expositiva. Es ahí donde vamos a ir a buscar las incumbencias. En este caso, la ley tiene sus incumbencias, podemos llamarlas general, podemos llamarla global, el término lo discutiremos durante el día, cómo se llama. Está en el capítulo 1, en alcances, lo vamos a ver, define conceptualmente una incumbencia o competencia o como decidamos llamarlo. Y en el decreto reglamentario, en su artículo 3, ya define las incumbencias, podríamos llamarlas específicas. ¿Sí? Entonces, esto es a grandes rasgos cómo está estructurada la ley 24.004. Muy bien. Al principio dije, ¿por qué los niveles de adhesión? Cuando empezamos a analizar dijimos, bueno, si vamos a comparar la 24.4, tenemos que ver quiénes adhieren, quiénes no y quiénes parcialmente. ¿Por qué? Porque vamos a ir a buscar la incumbencia. ¿Qué significa el nivel de adhesión? Nos permite saber qué jurisdicciones comparten totalmente las incumbencias de la 24.4, qué jurisdicciones parcialmente y quiénes no la comparten. ¿Y por qué? Entonces, comparamos. Primero, la ley, el nivel de adhesión de las jurisdicciones a la ley nacional. ¿Sí? Adhieren totalmente a la 24.4 6 jurisdicciones. Tierra del Fuego, Corrientes, Entre Ríos, Tucumán, San Luis y La Rioja. ¿Quién tiene una adhesión parcial? San Juan. San Juan adhiere parcialmente, elimina 3 artículos de la ley, pero sí adhiere totalmente al decreto reglamentario. Es decir, se adhiere parcialmente en la ley, pero en lo reglamentario sí se adhiere totalmente. ¿Y qué jurisdicciones no se adhieren? El resto. Después vamos a ver por qué no se adhieren. Pero no adherirse no significa que no tengan incumbencias. No se adhieren a la 24.4. Acá es un análisis general. Ahora vamos a ver el particular. ¿Sí? ¿Voy bien? ¿Sí? Vamos bien, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Bien. Perfecto. Ahora vimos el nivel de adhesión al decreto reglamentario. ¿Se acuerdan que anteriormente comenté que las leyes, los decretos no se sancionaron inmediatamente a la ley? Entonces, el orden cronológico es distinto al cronológico de las leyes. ¿Quiénes se adhieren en forma total al decreto reglamentario? Tierra del Fuego, Corrientes, San Juan, San Luis y La Rioja. Quiere decir que ellos tienen las mismas incumbencias que las que define la ley 24.004. Las mismas.
Hay dos que se adhieren, y en el caso de Tucumán y Entre Ríos, la particularidad, si bien tiene ley jurisdiccional, decreto jurisdiccional, incumbencias jurisdiccionales, pero también adhiere a la 24.4. Es decir, tenemos incumbencias nacionales y jurisdiccionales. Después Anchi nos aclarará cómo se maneja. Pero esa es la particularidad. Tanto Entre Ríos como Tucumán tienen dos incumbencias, jurisdiccional y nacional. Porque en el texto dice adhesión a la 24.4. ¿Quiénes no adhieren, pero tienen decreto reglamentario propio? Catamarca, Chubut, Misiones, el colegio, ¿se acuerdan que habíamos? ¿Sí? Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Chaco y Cava. Es decir, no adhieren, tienen decreto reglamentario. Pero las últimas dos, que están un poquito coloreadas, que dice que son Chaco y Cava, están subrayadas, ¿no? Sí, Porque yo acá la veo distinta. ¿Qué particularidad tienen estas dos? No están adheridas, tienen ley jurisdiccional, tienen decreto, pero no definen incumbencias. Es decir, no adhiero a las nacional, pero tampoco defino las mías. Y no adhieren 8, que después veremos en particular. ¿Sí? De esta forma vimos los niveles de adherencia. ¿Bien? ¿Seguimos? Sí. Perfecto. ¿La Pampa por qué está ahí? La Pampa porque tiene una ley de actividad de salud y no tiene decreto reglamentario. No tiene decreto reglamentario. La Pampa, la coloreé, yo trabajo mucho con el color para recordar lo que tengo que decir, no adhiere a la nacional, pero tampoco tiene decreto reglamentario. Y es muy breve el enunciado del capítulo de enfermería en la ley. Es breve. ¿Sí? Llegamos a incumbencias, por fin. Cuando fuimos viendo cada uno de los decretos, encontramos una particularidad que nos hizo pensar en abrir otra línea de análisis, que es el significado o el sentido que se le da al quehacer de enfermería. Y ahí nos encontramos con una gran sorpresa. Y es un poco lo que me preguntaba una de las colegas. Bien, primero, para retomar, para desembocar en incumbencias. ¿Dónde encontramos las incumbencias en la Ley Nacional 24.004? La encontramos en el capítulo 1, artículo 2 y 3. Acá define en forma global, y sigo llamando incumbencias para darle un término, ¿sí? Después discutiremos. ¿Sí? Artículo 2 y 3 define en forma global las incumbencias. Recuerden que es nuestro patrón de comparación para después. Le podríamos decir, si lo pensamos en términos del documento de marco de referencia a las especialidades, sería casi como una incumbencia, una competencia general, porque es bien abstracto, ¿no? ¿Y dónde encontramos las incumbencias específicas, pongámosle, llamémoslo por ahora así? Dentro del decreto reglamentario, en el artículo 3. Merece un análisis y es interesante este artículo 3. ¿Por qué? Porque para el nivel profesional define 18 incumbencias. De la 1 a la 17 la llama competencia específica del nivel profesional sobre las incumbencias. Es decir, que de las 18 incumbencias, de la 1 a la 17, habla de competencia específica del nivel profesional sobre las incumbencias. La 18 la desagrega aún más con incumbencias más específicas, pero acá ya habla de cuidados de enfermería. Y hay una cosita más. En auxiliar retoma el concepto de competencia al quehacer del nivel auxiliar, retoma el concepto de competencia, pero le saca la palabra específica. Entonces, 24.4, artículo 3, nivel profesional, competencia específica de la incumbencia de los cuidados. Nivel auxiliar, competencia.
por eso era tan importante el mapa de los niveles de adherencia, porque, de adhesión, porque el nivel de adhesión, el que adhiere totalmente al decreto reglamentario, es lo mismo. O sea que a esta complejidad que nosotros vamos a trabajar después a la tarde, hay que agregarle la especificidad de las jurisdicciones que tienen sus propias competencias, incumbencias, como le quieran llamar, digamos. Muy bien. Patrón de comparación, la nacional. ¿Qué encontramos? Primero fuimos a buscar las jurisdicciones que definen sus propias incumbencias para compararla con la nacional. Complejizo mucho si te pido que nombre en el 24, en la ley nacional o en el decreto reglamentario, cuáles serían esas 17. Él está presentando el mapa. Y sobre el mapa, disculpa, pero hay dos cosas. Perfecto. Una es si hay incumbencias que de repente se transforman en competencias que son generales y después son específicas, y hay cuidado de enfermería, y hay otras provincias que me voy a adelantar un poquito, dicen actividades profesionales. O sea, la primera discusión es si estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de eso, de lo que hace un enfermero o una enfermera. Eso por un lado. Pero lo otro, y a mí me resulta súper interesante, lo otro es lo que vos estás planteando de leer una por una, ¿no?, esas actividades, ¿no?, porque es re interesante en el sentido de que tienen un nivel de autonomía. Para tener idea. Sí, la vamos a hacer a la tarde, vamos a leer una por una, y ahí sí vamos a establecer comparaciones con las otras jurisdicciones, porque yo tengo no lo quiero decir ahora, pero ya tengo como una cosa en la cabeza de, sí, algo está pasando ahí en el medio. Porque si tenés un marco legal tan amplio, con un nivel de autonomía tan grande, bueno, exactamente, dale. Bien. No me adelanto. Bien. Entonces, analizamos el patrón de comparación nacional. Bueno, buscamos o vamos a qué jurisdicciones definen sus propias incumbencias para compararlas con las de la 24.004. Estas son las 9 jurisdicciones que tienen decreto reglamentario y definen sus propias incumbencias. De las 24 que vimos, 9 tienen decreto jurisdiccional con sus propias incumbencias. Y hay nuevamente dos particularidades que ya lo dije al principio. En azul, Entre Ríos y Tucumán, lo que dije hace un instante, adhiere al decreto reglamentario, o sea, adhiere al artículo 3, pero también define sus incumbencias a nivel provincial. Y Misiones, el único colegio pre-ley de ejercicio, se sancionó en el 90, recuerden, que es el único colegio que tiene decreto reglamentario y define sus incumbencias específicas. A partir de aquí hicimos la comparación, lo que vimos recién, la nacional con estas 9 jurisdicciones. ¿Y qué encontramos? ¿Cómo llaman a el quehacer? Bueno, no se asusten. Yo y mis cuadritos. Este cuadrito refleja cómo llama cada una de las jurisdicciones a nuestro quehacer profesional. Y se lee de la siguiente manera. Tomemos cualquiera. Catamarca, en el artículo 10. Mirá que allá están los catamarqueños. Sí, por eso, como me están mirando, Catamarca. Porque están colocadas en el orden de cuando fue reglamentado el decreto, ¿sí? Es parte. Y otras no. Catamarca, en su artículo 10, define 40 incumbencias. Le llamo así incumbencias. Pero desagrega. Para el licenciado define 6, las define como actividades y funciones. Para el enfermero, 27 incumbencias y la define funciones asistenciales.
Y para el auxiliar de enfermería define 7 y las define como funciones técnico-administrativas. Asistenciales, perdón. Todo eso como incumbencia. Supuestamente. Es el término que utilizan para llamar al quehacer profesional. El licenciado Mitchell. 79 incumbencias define su reglamento. Mendoza. Y la particularidad es que para licenciado, enfermero y auxiliar utiliza en forma unánime el término incumbencia. Hay otros reglamentos que no diferencian las incumbencias de licenciado enfermero, como por ejemplo Tucumán habla de competencia específica tanto para el licenciado como el enfermero. No diferencia el licenciado y el enfermero. Todas estas 19 son compartidas tanto por el auxiliar como... Sí, ¿cómo? Es decir, son algunos detalles. Mendoza y el Colegio de Misiones son las dos jurisdicciones donde definieron la mayor cantidad de incumbencias, 79 en total. Hasta acá es el escenario, y acá lo que quisimos hacer con Enrique fue como darle el insumo o plantear cómo es el escenario del marco legal. Cambiar un poco esta idea de que en algunos casos son incumbencias, en otros competencias, en otros actividades profesionales, como decir, bueno, a ver, esto debe tener alguna explicación, muy probablemente tenga que ver con los contextos, una explicación histórica. Decir, bueno, nos pongamos de acuerdo y discutamos esto, ¿por qué para el auxiliar se llama así? ¿Por qué para el otro se llama así, a este así? ¿Y por qué el licenciado Mitchell le llama igual a todos los niveles? O sea, ¿cómo tratemos de encontrarle la lógica a eso? Pensar esas incumbencias, competencias, lo que sea, en términos de no perder el horizonte del objetivo nuestro del picto acá, que es mirar los niveles de autonomía. Pero por otro, tal vez, no sé si nos va a dar el tiempo, también mirar algo como vos tenés 70 y no sé cuánto, tratar de ver si podemos encontrar alguna lógica para sistematizarlas, para agruparlas.